Imagínate estar en una trinchera, rodeado de barro, el estruendo constante de la artillería y el miedo a las balas. Ahora, súmale a eso un enemigo que no puedes ver, que se desliza silenciosamente por el campo de batalla y te roba el aliento. En la Primera Guerra Mundial, este terror invisible se hizo realidad con la introducción de una de las armas más crueles de la historia, el gas venenoso. Hoy vamos a viajar a esos campos de batalla europeos para entender cómo esta arma química cambió no solo las tácticas de guerra, sino también la psicología de los soldados que lucharon en ella. Todo comenzó en abril de 1915, cerca de la ciudad belga de Ypres. Las tropas francesas y aliadas observaron una extraña nube de color verde amarillento que avanzaba hacia ellas, empujada por el viento desde las líneas alemanas. Al principio nadie sabía qué era. Algunos pensaron que era una cortina de humo para cubrir un avance de infantería, pero cuando la nube los alcanzó, el pánico se desató. Los soldados empezaron a toser violentamente, a ahogarse, con los ojos y la garganta ardiendo. Era gas de cloro, un subproducto industrial que, al ser inhalado, destruía el sistema respiratorio y provocaba una muerte agónica por asfixia. El ataque fue una sorpresa devastadora. Los soldados, sin ninguna protección, huyeron despavoridos, dejando una brecha de casi 7 kilómetros en la línea del frente. El efecto psicológico fue tan brutal como el físico. El gas no era como una bala o un proyectil. No podías esconderte de él. Se filtraba en las trincheras, en los refugios, persiguiendo a los hombres sin descanso. El miedo a lo desconocido, a un enemigo que no hacía ruido y mataba de una forma tan horrible, se instaló en la mente de todos los combatientes. El éxito del ataque en Ypres abrió la caja de Pandora. La guerra química había comenzado. Ambos bandos se lanzaron a una carrera armamentística para desarrollar gases cada vez más letales y, por supuesto, para crear protecciones contra ellos. Al principio, las defensas eran primitivas. Los soldados recibían instrucciones de empapar pañuelos o trozos de tela en orina o agua y sujetarlos sobre la boca y la nariz, una solución desesperada que ofrecía una protección mínima. Poco después, apareció un gas aún más siniestro, el fosgeno. Era incoloro y tenía un olor sutil, como a heno recién cortado, lo que lo hacía mucho más difícil de detectar que el cloro. Pero sus efectos eran mucho peores. Podía tardar hasta 48 horas en manifestarse, lo que significaba que un soldado podía inhalarlo, sentirse relativamente bien y 2 días después morir repentinamente por edema pulmonar. Con los pulmones llenos de líquido, el fosgeno fue responsable de la mayoría de las muertes por gas durante la guerra. Pero la innovación en la crueldad no se detuvo ahí. En 1917 los alemanes introdujeron el que se convertiría en el gas más temido de toda la guerra, el gas mostaza. A diferencia del cloro o el fosgeno, que atacaban principalmente el sistema respiratorio, el gas mostaza era un agente vesicante. No necesitaba ser inhalado para ser mortal. Su vapor aceitoso se adhería a la ropa, al suelo, a todo, al contacto con la piel. Causaba quemaduras químicas terribles, ampollas gigantescas y un dolor insoportable. Si entraba en los ojos podía causar ceguera temporal o permanente. Si se inhalaba, quemaba las vías respiratorias desde dentro. Lo peor del gas mostaza era su persistencia. Podía permanecer activo en una zona durante días o incluso semanas, contaminando el terreno y convirtiendo las trincheras en trampas mortales. Un soldado podía simplemente apoyarse en una pared contaminada o sentarse en el suelo y sufrir quemaduras graves horas después. Las máscaras antigás, que ya se habían vuelto más sofisticadas, no eran suficientes. Los soldados necesitaban trajes de protección completos, pesados e incómodos, que limitaban su movilidad y los agotaban rápidamente. El gas mostaza no estaba diseñado tanto para matar como para incapacitar.
Un soldado herido por gas requería la atención de varios compañeros para ser evacuado y tratado, lo que colapsaba los sistemas médicos y restaba efectivos del frente. El sufrimiento que causaba era extremo. Los hospitales de campaña se llenaron de hombres vendados de pies a cabeza, ciegos, luchando por cada bocanada de aire. Las imágenes de estos soldados, a menudo guiados en fila india con las manos en los hombros del compañero de adelante, se convirtieron en uno de los símbolos más trágicos de la guerra. El uso del gas transformó por completo el campo de batalla. Ya no se trataba solo de avanzar o defender una posición. Ahora, los soldados tenían que estar constantemente alerta a las señales de un ataque químico, el silbido de los proyectiles de gas, el sonido de las alarmas o simplemente un olor extraño en el aire. La orden de gas, gas, provocaba un pánico frenético mientras todos luchaban por ponerse sus máscaras en cuestión de segundos. Vivir y luchar con una máscara antigás era una pesadilla. La visión era limitada, la comunicación casi imposible y respirar requería un gran esfuerzo. El filtro se obstruía, las lentes se empañaban y la sensación de claustrofobia era abrumadora. Imagina correr, cargar equipo pesado y pelear mientras sientes que te ahogas dentro de tu propia máscara. Además, el gas tenía un impacto táctico enorme. Podía usarse para ablandar las defensas enemigas antes de un asalto, para negar el acceso a un área estratégica o simplemente para sembrar el caos y el terror. Los comandantes tenían que tener en cuenta la dirección del viento y las condiciones climáticas. Un cambio repentino en el viento podía hacer que el gas se volviera contra las propias tropas que lo habían lanzado, con consecuencias desastrosas. Las historias de los supervivientes son un testimonio del horror que vivieron. Describían cómo las trincheras se convertían en tumbas silenciosas, llenas de hombres retorciéndose de dolor, con la piel cubierta de ampollas y los pulmones destrozados. Hablaban del olor, una mezcla de productos químicos, muerte y miedo que nunca los abandonaría. El poeta de guerra Wilfred Owen, quien murió en combate una semana antes del armisticio, capturó la brutalidad del gas en su famoso poema Dulce et decorum est. Describe vívidamente a un compañero que no logra ponerse la máscara a tiempo, y ahogándose como en un mar de fuego o cal, bajo una luz verde, lo vi ahogarse. Estas palabras nos dan una pequeña ventana al trauma psicológico que marcó a toda una generación. Aunque el gas venenoso solo fue responsable de un pequeño porcentaje del total de muertes en la Primera Guerra Mundial, en comparación con la artillería o las ametralladoras, su impacto fue mucho más allá de las cifras. Demostró hasta qué punto la ciencia y la tecnología podían ser pervertidas para crear sufrimiento a una escala masiva. Cambió para siempre la percepción de la guerra, despojándola de cualquier noción de honor o gloria, y revelando su faceta más inhumana. Tras la guerra, el trauma era tan profundo que la comunidad internacional se movilizó para prohibir el uso de armas químicas. El Protocolo de Ginebra de 1925 fue el primer gran paso en esta dirección, prohibiendo el uso de gases asfixiantes y venenosos en conflictos armados. Aunque, lamentablemente, esta prohibición no siempre ha sido respetada en la historia posterior, marcó un antes y un después en el derecho internacional humanitario. Hoy, la historia del gas venenoso en la Primera Guerra Mundial sigue siendo un recordatorio sombrío de los horrores que la humanidad es capaz de infligir. Nos enseña que las heridas de la guerra no son solo físicas, sino también psicológicas, y que el miedo puede ser un arma tan poderosa como cualquier explosivo. Es una lección sobre los límites éticos de la innovación y sobre la responsabilidad que tenemos de asegurar que la ciencia sirva para mejorar la vida, no para destruirla. La próxima vez que veas una imagen de un soldado con una máscara antigás, recuerda que no es solo un equipo de protección, es el símbolo de una guerra que descendió a un nuevo nivel de brutalidad, donde el propio aire que respiraban se convirtió en un arma mortal.
Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Si te ha interesado este contenido, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.